meet you where you've been. I could show you incredible things. Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought. Muchas gracias a ustedes, sobre todo a la doctora Ávila por haberme invitado a participar. Bienvenidos. Mi tema de la charla de hoy está relacionado con el arsénico y con el estudio del arsénico. O sea que vamos a hacer como un salto cuántico de lo que venimos escuchando y cambiamos de canal, por así decirlo. Bueno, yo les voy a presentar un tema relacionado con el arsénico bastante particular, pero de cualquier forma voy a introducir al tema del arsénico para aquellos de ustedes que por ahí no estén tan familiarizados con este tema. Mi charla se titula Estudio de factores que regulan la biotransformación del arsénico en poblaciones expuestas crónicamente. Y para introducir este tema vamos a comenzar. Por lo pronto, el arsénico forma parte de muchos compuestos, compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos que están naturalmente presentes en los suelos y en el agua, y también están naturalmente presentes en muchos organismos vivos. Un ejemplo, por ejemplo, es el arseniato de sodio, que es uno de los compuestos más abundantes disuelto en el agua, y otro ejemplo es la arsenobetaína, que es un organo arsenical que está presente en organismos acuáticos, sobre todo en organismos de origen marino. La diferencia entre el arseniato de sodio y la arsenobetaína es su toxicidad. Los compuestos arsenicales inorgánicos, como sería el arseniato de sodio, están clasificados en el grupo 1 de la IARC. No sé si conocen la IARC, es la agencia que estudia y que clasifica a los carcinógenos en carcinógenos conocidos, carcinógenos probables, carcinógenos posibles y no carcinógenos o sin evidencia de carcinogenicidad. Bueno, el grupo 1 es el grupo de carcinógenos conocidos para los seres humanos. Son, en cuanto a cantidad de sustancias presentes en los grupos, en el grupo 1 es donde está el menor número de sustancias, pero las sustancias que pertenecen a ese grupo son reconocidos carcinógenos. Los arsenicales inorgánicos, el arseniato, el arsenito, el trióxido de arsénico, pertenecen a este grupo 1 o están listados dentro del grupo 1 de la IARC. Sin embargo, otro tipo de arsenicales, como por ejemplo la arsenobetaína, arsenoazúcares, arsenolípidos, no están listados en el grupo 1. Entonces, la toxicidad relacionada a estos compuestos dista mucho de la relacionada a estos compuestos. Se habla de que estos compuestos son tóxicos y tienen elevada toxicidad, y estos son prácticamente no tóxicos y se considera de impacto nulo desde el punto de vista toxicológico. Estos compuestos están presentes, yo les dije, en organismos acuáticos, en organismos de origen marino. Por eso, si nosotros comemos una tarta de atún o cualquier producto a base de pescados o de mariscos, vamos a ingerir cantidades de estos compuestos sin que nos perjudique. Bien. Otra cosa importante de saber del arsénico es que está presente naturalmente en suelos y aguas de los 5 continentes. Y estar presente naturalmente significa que no es producto de una contaminación antropogénica, por ejemplo, producida por el hombre, sino que el arsénico es un elemento que forma parte de la corteza terrestre y como tal lo encontramos en la corteza terrestre. Este es una representación de todos los países en los 5 continentes donde en algún momento se describió la presencia de arsénico, tanto en el suelo como en el agua. Ven que América Latina es América Latina es una región donde se ha descrito la presencia de arsénico prácticamente en todos los países. Otra zona muy característica de presencia de arsénico en el suelo y en el agua, de presencia de grandes cantidades de arsénico, es el sudeste asiático. Y
pocos países en África está descrita la presencia. No quiere decir que no se encuentre en los otros países, sino que no hay publicaciones que aporten información sobre cuál es la cantidad de arsénico y en qué países se encuentra presente este tóxico, tanto en suelo como en agua. Bueno, y así el resto del planiferio. La llanura chacopampeana argentina está descrita como la región más extensa del mundo afectada por la presencia de arsénico. Esta es la zona argentina. La llanura chacopampeana se extiende un poco más allá de la Argentina. Y este es un mapa producto de un estudio un relevamiento que hicimos para un estudio que hicimos el año pasado, que representa, ustedes verán acá que la extensión, esta extensión por supuesto está hecha a mano, ¿no? No hay fuente bibliográfica para esto porque lo hice yo. Pero coincide con el relevamiento, bastante bien con el relevamiento que se hizo el año pasado en relación a las publicaciones que reportaban niveles de arsénico en agua, publicaciones que reportaban haber muestreado del 2005 en adelante y haber informado acerca de los niveles de arsénico en agua en Argentina. Por ahí, desde allá atrás, no se llega a ver bien, pero a medida que es más oscuro el color, es más alto el arsénico. Y tenemos desde el rosa pálido, que va hasta 10 microgramos litro, que es el nivel de arsénico que permite nuestro código para el agua de bebida, hasta más de 500 microgramos por litro de arsénico, que es el color más oscuro, que vemos que está descrito en algunas de las zonas del país. Quiero aclarar que igual este mapa está construido con los datos publicados. Son pocos datos en comparación a la información que deberíamos tener o a la que deberíamos haber accedido. Por ahí esto está organizado por departamento. Por ahí, en algún caso, si tuvimos suerte, había más de una localidad relevada en los departamentos, en cada departamento, pero por ahí alguno de estos valores representa un solo dato que no es representativo del departamento. Pero igual el hecho de que esa fuente de agua tenga arsénico es relevante para la ciudad, para la familia o para quien sea que se abastezca con ese agua. Avanzamos un poquito más. El agua es un elemento vital, todos lo necesitamos, todos necesitamos consumir agua todos los días de nuestra vida. Entonces, aquellas personas que no acceden a agua segura están expuestas en forma crónica al arsénico a través del agua de bebida. Y no solo están expuestas al arsénico a través del agua de bebida, sino que están expuestas también a través de los alimentos cultivados con esa agua o cocinados con esa agua. Muchas veces la familia por ahí o la región utiliza un agua para tomar porque por ahí tiene información que el agua de bebida, que el agua de canilla tiene arsénico, y entonces utiliza otra agua que la considera segura, agua mineral por ejemplo, para tomar, pero cocina con el agua de canilla. Y entonces al cocinar con el agua de canilla existe una contribución a partir de lo que absorben los alimentos de esa agua y muchas veces concentran los alimentos, existe un aporte a la ingesta, un aporte de arsénico a la ingesta. Bueno, y este es el relevamiento de lo que sería la situación que yo les decía recién. En muchos lugares existe todavía el tema del acarreo de agua y la fuente... ¿Lo acerco más? ¿Así? ¿Me escuchan bien? Soy un poco gritona, pero este suena menos. Se escucha menos, mejor. Se escucha perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, listo. Ahí está.
Bueno, el tema del acarreo de agua, digo que sigue siendo un problema. No todos tenemos la suerte de tener el agua en la canilla en nuestra casa, en nuestra cocina, en nuestro baño. Hay mucha gente que para disponer de agua tiene que ir a buscarla, acarrearla hasta el domicilio. Bueno, y esto es lo que representa el aporte del agua, que en general el aporte de arsénico a través del agua es el mayoritario, salvo que la familia no consuma ese agua rutinariamente. Y si no, está el aporte de los alimentos, que están cocinados, cultivados o cocinados con el agua con arsénico. La exposición crónica durante años al arsénico a través del agua de bebida hace que se pueda desarrollar una enfermedad. Esta enfermedad se denomina hidroarsenicismo crónico regional endémico o ACRE, por sus siglas. Están familiarizados con el ACRE, lo conocen, lo conocían, lo acaban de conocer, me suena. Me sonó más a eso. Bueno. El ACRE tiene manifestaciones clínicas características y consecuencias también para la salud muy características. Algunas de las manifestaciones son dermatológicas, las principales son dermatológicas y son las más conocidas, las dermatológicas. Sudoración en palmas y plantas, callosidades, manchas en la piel, lo que se denomina melanodermia. Y en algunos casos, no todos los casos de ACRE, pero algunos casos desembocan en cáncer de piel y también en otros cánceres que están asociados al arsénico. Recuerdan que dijimos que estaba clasificado como carcinógeno por la IARC, el arsénico, el arseniato, que es el principal componente de las aguas arsenicales. Bien, hacemos un repaso entonces de lo que fuimos diciendo hasta ahora, para cerrar con que si bien la ingesta crónica de agua con arsénico lleva al desarrollo de ACRE, de hidroarsenicismo, no todas las personas expuestas al arsénico a través del agua desarrollan ACRE. Y no todos los casos de ACRE derivan en cáncer, en algunos de los cánceres relacionados con el arsénico. Entonces, hay algunos estudios que asocian o tratan de relacionar el rol de la biotransformación del arsénico al desarrollo de la enfermedad. Entonces, se realizaron y se siguen realizando muchas investigaciones para ver cómo y por qué, por ahí, integrantes de una misma familia o de una misma ciudad o de un mismo pueblo que consumen la misma calidad de agua, algunos desarrollan la enfermedad y otros no la desarrollan. Desarrollan el ACRE y desarrollan la complicación del ACRE. Mi tema de trabajo o mi tema de estudio es justamente estudiar cómo se metaboliza el arsénico, cómo lo metabolizamos las personas, el arsénico. Enfoqué el estudio en seres humanos porque, a diferencia de mi compañero que dio la charla antes que yo, los animales, sobre todo los animales de laboratorio, las ratas, los ratones, no metabolizan el arsénico igual que los seres humanos. La rata, que durante mucho tiempo se utilizó como modelo experimental para estudiar el metabolismo del arsénico, resultó no ser un modelo extrapolable al ser humano. Entonces, muchos de los que investigaron este tema del metabolismo del arsénico y que propusieron modelos animales, se dieron cuenta que el mejor modelo para estudiar el metabolismo del arsénico en humanos era el mismo ser humano. Entonces se volcaron las investigaciones a las poblaciones humanas, que desgraciadamente abundan.
porque en la zona, igual la zona del mundo donde se realiza el mayor número de estas investigaciones es en el sudeste asiático, donde hay muchísima más gente, millones de personas, muchas más que acá, expuestas al arsénico, expuestas a niveles muy altos de arsénico. Este es un esquema simplificado del metabolismo del arsénico. Yo se los cuento ahora porque después, más adelante en la filmina, se los voy a complicar un poco. Entonces, para que tengan una idea cuál es el proceso básico que ocurre en el ser humano una vez que ingerimos el arsénico. En el agua dijimos que el arsénico se encuentra como arseniato. Nuestro organismo este arseniato lo reduce a arsenito. Están familiarizados con por ahí el proceso de reducción, que nuestro metabolismo en general es oxidante. En general, para casi todos los compuestos los oxidamos y los eliminamos en general lo más oxidados posibles. Bueno, en este caso hay un primer paso de reducción a arsenito, y este arsenito reducido se metila para eliminarse. Metabolismo raro si lo hay, porque nuestros metabolismos también tienden a demetilar, no a metilar. Pero bueno, al arsénico lo metilamos nosotros. Y no solo lo metilamos una vez, lo dimetilamos. Lo metilamos a ácido monometilarsónico o arsénico monometilado, y lo volvemos a metilar a ácido dimetilarsínico o arsénico dimetilado, MMA y DMA a partir de ahora para nosotros. Estas metilaciones son catalizadas por una enzima que principalmente funciona en el hígado, que es la arsenitometiltransferasa. Bueno, el metabolismo que nosotros hacemos, que los seres humanos hacemos del arsénico, además no es completo. Es decir, que en orina nosotros vamos a encontrar una proporción de arseniato, una proporción de arsenito, una proporción de MMA y una proporción de DMA. El metabolito más abundante es el DMA y coincidentemente es una forma que tenemos de eliminar mejor el arsénico del organismo y también un poco de detoxificar el arsénico, porque de todos estos metabolitos que coexisten y los eliminamos en determinadas proporciones a todos agrupados, por así decirlo, el DMA sería el menos tóxico de todos y el MMA sería el más tóxico de todos. Bueno, además de que los seres humanos metabolizamos el arsénico diferente de cómo lo metabolizan otras especies animales, existe cierta variabilidad entre personas para metabolizar el arsénico, que es la razón por la cual se cree que esta variabilidad hace que algunos desarrollen la enfermedad de hidroarsenicismo y otros no. Esa variabilidad se asoció al género, a la edad, también a la condición de niño o adulto. Se asoció a la presencia de polimorfismos genéticos, sobre todo en enzimas vinculadas al metabolismo del arsénico, en genes que codifican para las enzimas vinculadas al metabolismo del arsénico. Se asoció a la etnia, se estudió en relación a la etnia. Se estudió en relación a estados fisiológicos como la lactancia o el embarazo. Se asoció a la alimentación y dentro de la alimentación se asoció al estado nutricional de las personas y también al tipo de alimentos que componían su dieta. No es lo mismo, así como lo hablamos para la memoria en la charla anterior, no es lo mismo una persona bien nutrida que una persona mal nutrida en cuanto a cómo metaboliza el arsénico, ni es lo mismo cómo se compone la dieta de esas personas, estén estas bien nutridas o mal nutridas.
Yo acá les traigo un ejemplo de un alimento, el arroz. El arroz es un excelente captador de arsénico a partir de su cultivo y aporta además de que capta el arsénico desde el cultivo, si se cocina con agua con arsénico concentra mucho más el tóxico, entonces es un gran aportante a la dieta. Al lado hay un plato de lentejas. Las lentejas no tienen esta misma capacidad de concentrar tanto el arsénico como el arroz, pero además son ricas en otro elemento, que es el selenio. El selenio es un elemento que compite como antagonizando al arsénico en algunos de los efectos que se cree que tienen que ver con el desarrollo de cáncer. O sea, no es lo mismo el estado nutricional del expuesto, ni es lo mismo el tipo de dieta que tiene el expuesto. Y por último, también se ha estudiado el metabolismo del arsénico en relación a hábitos sociales que son propios de los adultos en general. Y también en esto se basa la potencial diferencia, o no tan potencial diferencia, entre cómo metabolizan los niños y los adultos el arsénico. En mi trabajo yo estudié 3 de otros factores. No llegué a estudiar todos, pero hay muchos otros trabajos que estudian y han estudiado los otros factores. También hay muchos otros trabajos que estudiaron los mismos que yo estudié. No soy inédita en lo que les estoy contando. Tiene un pedacito de descubrimiento inédito nada más. Bien, entonces yo estudié la variación del metabolismo en función del género, en función de la condición de niño y adulto y en función de la presencia de polimorfismo genético en ciertos genes que codifican para enzimas del metabolismo del arsénico. Bien, los objetivos del trabajo fueron investigar lo que les acabo de decir, no lo voy a repetir, pero también investigar la influencia del nivel de exposición al arsénico, que es lo que tuvo de particular el trabajo que realizamos en la cátedra. Este trabajo se pudo realizar gracias a que en nuestro país la cantidad de los niveles de arsénico que hay en las aguas son tan variados y abarcan un rango tan grande que permiten diferenciar a la población en distintos grados de exposición, que fue lo que se hizo en este trabajo. Por eso se investigó la influencia del género, de la edad, de la presencia de polimorfismo y del nivel de exposición, inclusive en la población segmentada por nivel de exposición. Esto es un poco una ampliación de cómo hicimos esta investigación, a través de qué indicadores. La capacidad de metabolizar el arsénico se midió a través del análisis del perfil metabólico urinario del arsénico, es decir, todos estos metabolitos que se eliminan por orina, nosotros teníamos una forma de medirlos y ver cuánto de cada uno se estaba eliminando. ¿Cómo investigamos la influencia de los factores que estudiamos, el género, la edad, etcétera, a través de las modificaciones que observábamos en ese perfil metabólico? El mismo que medíamos, veíamos qué pasaba entre mujeres y hombres, entre niños y adultos, entre portadores de uno u otro genotipo. Y los análisis estos se hicieron en general para toda la población o para la muestra poblacional segmentada por nivel de exposición. Teníamos una hipótesis, la hipótesis de trabajo era que considerábamos que estos factores iban a afectar o a mostrar diferencias en el metabolismo del arsénico, pero a su vez pensábamos que esas diferencias iban a estar influenciadas también por el nivel de exposición. ¿Esto qué quería decir o qué quiso decir?
quería decir que no era lo mismo comparar mujeres y varones, cómo metabolizaban el arsénico mujeres y varones expuestos a un determinado nivel que expuestos a otro nivel mucho más alto, 10 veces más alto. Para esto voy a hacer una breve, no sé si breve, más o menos breve descripción de cómo trabajamos. Se trabajó en áreas rurales y urbanas del norte de Argentina. Intervinieron en este estudio 234 participantes, todos a los cuales se les comunicó el objetivo del estudio, el propósito del estudio, se les informó respecto a qué análisis se iban a hacer, qué muestras se le iban a solicitar. Se acordó con ellos la entrega de determinados resultados. En general a todo el mundo se le hizo la devolución del valor, la concentración de arsénico en el agua que tenían. Se los invitó a participar y bueno, los que voluntariamente accedieron fue esta cantidad de personas. El trabajo se realizó en 2 departamentos, uno del norte de Santiago del Estero, el departamento de Coco, y otro del oeste de Chaco, suroeste de Chaco, una cosa así, el de Almirante Brown. De estas áreas que intervinieron más o menos en un poco más de 20 localidades, entre parajes, ciudades y alrededor, no me acuerdo si 22, 23 localidades pudimos muestrear. Y de cada localidad, por ahí nos traían más de una muestra. Si las familias tenían distintos pozos, cada una nos traía de su pozo. Tomamos muestras de aguas de bebida, esas aguas se procesaron para cuantificar el arsénico por absorción atómica y el dato que obtuvimos fue el valor de la concentración de arsénico en agua. De las personas se tomaron muestras de orina, se solicitaron y nos entregaron muestras de orina. Esas muestras de orina se procesaron por HPLC, también acoplado a absorción atómica. Se cuantificaron cada uno de los metabolitos, el arsénico más 3, o sea, el arsenito, el arseniato, el monometilado y el dimetilado, y de la suma de las 4 especies del arsénico, que es así como se las llama, se calculó el arsénico urinario total, podríamos decir, ¿sí? Además, a estos participantes se les tomó una muestra de células de descamación bucal a través de hisopado de la cara interna de la boca, y de estas células se extrajo ADN, y de este ADN, o en este ADN, se investigó la presencia del polimorfismo genético. Se investigaron 3 polimorfismos, no voy a entrar en demasiado detalle, pero uno vinculado a la enzima principal de metabolismo del arsénico y otra vinculada a una enzima digamos secundaria, interviniente en el metabolismo del arsénico, la metiltetrahidrofolato reductasa. Es una enzima que participa en el ciclo del folato. El folato proviene de la dieta y es el principal aportante desde la dieta de metilos para el sistema metilante biológico. Entonces, como nosotros necesitábamos saber cómo se metilaba el arsénico, esta era una medida de ver cómo estaba funcionando ese sistema. Y por último, les hicimos un cuestionario entre los datos que obtuvimos, entre otros datos que obtuvimos el dato de la edad y del género, ¿no? La edad también era un poco representativa del tiempo de exposición. En general, la gente con la que trabajamos era nativa del lugar, o sea que de toda la vida estaban expuestos. Podíamos asimilar edad con tiempo de exposición tranquilamente. ¿Cómo trabajamos con estos datos, no? Estos datos se trabajaron de 2 maneras. Por un lado, se hizo un análisis univariado, que quiere decir que trabajamos, por ejemplo, siempre la variable era las proporciones de estos metabolitos del arsénico, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros
vimos la relación del arsénico urinario con el arsénico en agua, para ver si había una correlación que era lo que esperábamos. Hacíamos o estudiábamos la relación de la edad con el perfil de metabolitos urinarios, o el género con el perfil de metabolitos urinarios, o la presencia del polimorfismo con los metabolitos urinarios. Siempre de a pares. Ese es el análisis univariado. Pero la realidad es que la situación dentro de una persona no es de a pares el metabolismo. Yo soy mujer, puedo ser portadora de un polimorfismo, puedo además ser adulta y todo convive en mí. Entonces yo no voy a metabolizar solamente el arsénico de acuerdo a si soy mujer nada más. Voy a metabolizarlo de acuerdo a todas mis condiciones, estas. Y las que no sumé también, que no estudié, porque si estoy bien nutrida o mal nutrida, si soy fumadora o no fumadora, o sea, todo convive e influye en cómo voy a metabolizar yo el arsénico. Por lo tanto, también se hizo un análisis multivariado, por supuesto con estas variables que yo estudié nada más. Se hicieron los dos tipos de análisis.